El expresionismo alemán. La enfermedad, la locura y la muerte fueron los ángeles negros que velaron mi cuna desde mi nacimiento. Edvard Munch. Desde el alba del siglo XX, un fantasma recorre el viejo continente, la guerra, y el arte con su clarividencia se adelantaba a los sucesos políticos y sociales de esos desgarradores acontecimientos. El expresionismo es el anhelo humano de transformar el espíritu de una sociedad que padece el dolor de una vida sin esperanzas, la angustia de un futuro incierto, la desdicha de un hombre envilecido, sin dignidad y sin libertad. Pretende construir la utopía de una sociedad en donde la desolación y el miedo sean sustituidos por la fuerza interna que habita en el espíritu de los artistas. Es un grito triste y un llamado a reencontrarnos con el humano que sufre y padece este escenario apocalíptico. Su origen fue la incomprensión y el dolor de ese terrible destino que nos tocó vivir, de soledad inconsolable, de barbarie enfermiza, de ausencias de esperanzas y de ilusiones a las que todo ser humano tiene derecho, expresado con una agresividad de estilo que no tiene precedentes en la historia de la pintura, narrando sus vidas, conmoviéndolos con su incertidumbre y sus desolaciones. Si algo caracteriza al movimiento expresionista, es la representación cruda de los sentimientos, sin afectaciones, sin buscar la belleza ni ningún valor estético. Estuvo marcado por el pesimismo que reinaba en la Europa de entreguerras, lo que llevó a sus representantes a retratar el miedo, el horror, la doble moral en muchas de sus obras. El artista expresionista no se preocupa por la apariencia de la realidad externa, se angustia por la naturaleza de sus emociones, por el drama de la soledad, por el escenario de la tristeza, el teatro de la desesperación, la hostilidad de la ciudad, la barbarie de la guerra y de la muerte. Edvard Munch, nacido en Noruega, fue sin duda el artista que mayor influencia tuvo sobre el movimiento expresionista. Su obra es la expresión de estados de ánimo perturbadores. Sus temas, la enfermedad, el alcoholismo, la dolorosa adolescencia, el amor insatisfecho, la decepción y la muerte. El movimiento expresionista va desde 1905 a 1933 más o menos, y en ella encontramos tres grandes grupos: El Puente, El Jinete Azul y La Nueva Objetividad. Los dos primeros se producen antes de la Primera Guerra Mundial y el último después de la misma. El Puente, que se desarrolla en Dresde, es un vocablo tomado de un pasaje de la obra de Nietzsche, quien se convertiría en una de las principales referencias filosóficas del grupo. En Así habló Zaratustra dijo: la grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta. Lo que en el hombre se puede amar es que es un tránsito y un ocaso. Algunos de sus fundadores fueron, entre otros, Ernst Kirchner, Karl Schmidt Rottluff, Fritz Blech, Emil Nolde, Max Pechstein, Otto Müller, James Ensor. La característica esencial de todos ellos fue su espíritu agitador y revolucionario. En el universo de lo estético, tienen un mundo muy simplificado, con pocas formas, espacios disueltos sin perspectiva y colores brillantes y saturados que corresponden a reflexiones emocionales. Muchos hicieron xilografías, siguiendo la tradición alemana. El expresionismo usó el color esencialmente como un sentimiento, como una manifestación conmovedora de sus emociones, no como goce estético, sino como una manera de expresar y de producir dolor que, al asociar a él las formas angulosas, ciertos escorzos y una voluntad de agresivo primitivismo, les permitió explorar los dominios de lo trágico, y de esta manera se apartó por entero de la estética Fauré, con quienes compartía un interés sin límites por la exaltación del color. Pero el grupo El Puente desarrolló una posición radical, crítica, comprometida con la vida, que se tradujo en obras fundamentadas en el anhelo por descubrir lo que se esconde detrás de la forma sin alma. Características del expresionismo son la independencia de la imagen a través de la libre interpretación de la realidad para así expresar el mundo profundo que esconde,
Las formas se desproporcionan y distorsionan de acuerdo a un impulso interno, con colores y trazos para resaltar estados de ánimo. El artista expresionista no se preocupa por la realidad externa, se preocupa por la naturaleza interna de las emociones que despiertan sus obras. Otro grupo, con distinto carácter del expresionismo, se dio en Múnich, el Jinete Azul, un poco más moderado, si se quiere, más intelectual. El Jinete Azul está conformado por Vasily Kandinsky, Franz Marc, Augusto Maquet, Gabriela Münter, Alfred Kubin, Marianne von Berezkin y Paul Klee. Este grupo mostró una tendencia a la exploración formal, a la experimentación estética. Su pintura era de un contenido espiritual que tendía a la abstracción. A diferencia del Puente, que era fundamentalmente alemán y masculino, el grupo El Jinete Azul era cosmopolita y abierto a las mujeres. Tuvo una vida corta como consecuencia de la Guerra Mundial. Terminada la Primera Guerra Mundial, surgió un nuevo grupo llamado la Nueva Objetividad, que comprometido social y políticamente emprendió una fuerte y abierta condena de la sociedad y el militarismo. Jost Grosz, Otto Dix y Max Beckmann fueron algunos de sus más importantes representantes. Nunca había existido una época agitada por tanto espanto, por tal horror a la muerte. Nunca el ser humano había sido tan pequeño y la paz tan lejana y la libertad tan muerta. Y ahora grita la necesidad. El hombre grita por su alma. La época toda es un grito de miseria. También el arte clama dentro de las tinieblas, clama por ayuda, clama por el espíritu. Esto es expresionismo. Estas son las claras palabras de Hermann Bahr para definir este doloroso momento en la historia del arte expresionista. Fue el horror de la guerra el que propició el nacimiento de corrientes artísticas como la Nueva Objetividad. Muchos de estos artistas e intelectuales huyeron y desde sus refugios retrataron el drama y la tragedia de la guerra. Fueron artistas confinados en campos de concentración o encerrados en sus casas, en ciudades bombardeadas, perseguidos por los nazis, incomunicados y temiendo cada día por su vida. La obra gráfica de la guerra, y especialmente de los años de posguerra, se hace necesaria y desarrolla los fenómenos del tiempo en una representación implacable y conmovedora como expresión de la crisis al interior del ser humano. El expresionismo es un movimiento artístico, social y político que muestra el malestar profundo que se vive en el seno de la sociedad. El expresionismo es más que la historia de los pintores de una generación o de los 3 grupos artísticos que lo formaron. No es una vanguardia puramente pictórica, es una auténtica revolución cultural que abarca todas las expresiones. Pero por encima de todo, es la respuesta a una guerra que colmó de un desamparo inconsolable a una generación que trató de explicar de diversas maneras el destino trágico que le tocó vivir, angustiada por la desolación y el dolor. El terrible sufrimiento del ser humano ante su pequeñez, en medio de las crisis de 2 guerras mundiales, y el descubrimiento del horror y el sinsentido de la muerte del hombre por el hombre, donde reina la impotencia y la fragilidad en la espera inevitable de la muerte. Su fuerza expresiva radica en su cualidad de espejo de esa naturaleza íntima del ser humano, egoísta y violento que tiende a la destrucción. Tampoco estaban interesados en hacer una historia de la guerra. Se limitaron a hablar del miedo que todos vivimos frente a la guerra, del horror, de un instinto de conservación desesperado y brutal, del afán de la vida que se opone a la muerte y a la destrucción. Su mundo simbólico no tiene andares suaves. Son hombres que vagan trastornados, desesperados y hambrientos, personajes inclasificables que pintan Dix, Grosz, Hofer o Beckmann. Los artistas despiertan del sueño de grandeza de una Alemania que legalizó una y otra vez la violencia. Hay que alimentarse de mucha humanidad para desafiar la oscuridad que protege a los gobiernos totalitarios, los mismos que califican de arte degenerado el arte de estas vanguardias, capaces de mostrar la guerra con toda su crueldad, sus horrores y sus sufrimientos. Con una conciencia plena de su función testimonial decían: no somos soñadores, estamos despertando de un sueño que se está convirtiendo en una pesadilla. No estamos destruyendo nada, solo estamos siendo testigos de cómo el sistema se está destruyendo a sí mismo.
Para ellos, la guerra era un horror moral y emocional. Su cólera y repulsión serían visualizados en imágenes atroces del dolor y la crueldad infligidos absurdamente a cuerpos vivos, agonizantes o muertos, lo que los condujo a pintar con una pasión brutal aquello que los artistas no habían pintado hasta ese momento, la barbarie y las más sórdidas pasiones del ser humano. Con el ascenso de los nazis, a todas las pinturas que no apoyaron su ideología se las denominó arte degenerado y fue perseguido. Muchos de estos artistas fueron a campos de concentración o se exiliaron en el extranjero.